Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un venezolano muy combativo, un guerrero en la lucha por la libertad de Venezuela, un hombre muy polémico, muy controversial, pero es un gran luchador, es un gran luchador, es un hombre con el cual Venezuela puede contar. Se trata de José Antonio Colina. Bienvenido, José Antonio Colina, presidente de BPEC. BPEC es la Asociación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Alex. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Bienvenidos Venezolanos. Ok, hermanito querido, mira, este programa, chicos, lo quisimos hacer contigo, porque tú eres un gran luchador por la libertad de nuestros presos políticos, por la integridad de ellos, nuestros presos que están siendo perseguidos, maltratados, torturados. Bueno, se ha judicializado la política, entonces ahora cuando quieren perseguir a un político civil o a un militar, entonces lo acusan le hacen acusaciones tan truculentas como la de traición a la patria. ¿Cómo está la cuestión de los presos políticos? Bueno, está bastante grave, Alex, y de hecho en estos momentos, pues, así como lo dijiste, este régimen nefasto ha utilizado el sistema judicial para perseguir a todas aquellas personas en las cuales no están de acuerdo con su ideología. Eso incluye civiles y militares. Obviamente, en estos momentos, pues tenemos 232 presos políticos, de los cuales 112 son civiles y 130 son militares, una cifra bastante alta, sobre todo aquellos militares que de una u otra manera no están alineados con el régimen o han intentado desde sus puestos de comando o desde sus ubicaciones dentro de la Fuerza Armada hacer algo, pues han sido acusados de una cantidad de delitos y se encuentran en este momento llevando una situación bastante difícil, sobre todo en materia de relación a los derechos humanos. Y quiero comenzar por los militares, que es lo que menos se habla usualmente. Todo el mundo habla de los presos políticos y se va más que todo hacia los que son políticos conocidos, algunas personas importantes que han sido encarceladas, pero muy poco se habla de los presos políticos militares. Voy a comenzar por ahí. Y Tenemos el caso. déjame hacerte una pequeña interrupción, porque yo omití explicarle a la gente, a los que no lo saben, porque Colina es muy conocido. Colina es un oficial de la Guardia Nacional en situación de retiro forzoso, porque lo retiró la narcodictadura, pero Colina fue un oficial bastante respetable. Es importante que se sepa que cuando era cadete fue el alférez mayor, es decir, el cadete de más alta jerarquía reconocida en la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional. Por eso Colina tiene autoridad para hablar de los militares y sobre todo de sus colegas perseguidos. Muchas gracias, Alex. Importante esa fase porque obviamente mucha gente no sabe, porque yo vengo de las Fuerzas Armadas y que obviamente me fui a la Plaza Altamira con el grado de teniente, pero hoy en día mis compañeros son generales de brigada, o sea que si yo estuviera en la Fuerza Armada en este momento sería general de brigada de la Guardia Nacional. Y como te dije, pues al principio me equivoqué, son 232 presos políticos en total, de los cuales 112 son civiles y 120 son militares, ¿no? Hay mayor cantidad de presos políticos militares que civiles, y por eso quiero hablar un poco del caso de los presos políticos militares. Claro, voy a mencionar también algunos que están presos y son civiles, pero me voy a enfocar en los presos políticos militares porque por lo general nadie habla de ellos. Quiero Sí, comenzar con el hay caso que del general, darles visibilidad, sí señor. sin duda alguna. Quiero comenzar con el caso del general Ramón Antonio Lozada Saavedra, un general de la Guardia Nacional que fue detenido en el año 2019 vinculado a una operación de esas que inventó Maduro llamada Vuelvan Caras, donde supuestamente están planificando una conspiración para derrocarlo del poder. Al general Lozada Saavedra se le vincula mucho o se le con el general Raúl Isaías Baduel, que ya todo el mundo sabe que murió pues en manos del régimen ahí vilmente detenido. Y este general pues ha hecho un periplo. Primero estuvo detenido en Boleíta, después lo pasaron a Ramo Verde, después lo llevaron otra vez a Fuerte Tiuna, una cosa que llaman la Casa de los Sueños, donde son detenidos los militares y donde violan los derechos más elementales. Y destaco el caso de este general que está detenido por segunda vez en el año 2019, Repita el porque nombre, por favor. Ramón Antonio Lozada Saavedra, porque él es diabético, ha perdido aproximadamente unos 40 kilos, sufre hipertensión y no se le da atención médica. De hecho, inclusive, pues, se le ha exigido al régimen que le den atención médica y no, para nada, no lo atienden. Y está prácticamente como olvidado. Lamentablemente, sus familiares más cercanos viven fuera del país y es un general en la Guardia Nacional, tenía mucho prestigio, tenía mucha preponderancia y ha sido prácticamente satanizado por ser amigo y estar vinculado a Raúl Isaías Baduel, que como dije, pues todo el mundo sabe que murió en manos del régimen. Ya tiene, ¿Y qué a otro, esta y qué fecha, otro, tiene
3 años detenidos en Ramo Verde, y bueno, su condición de salud es crítica. También quiero destacar al general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Hernández da Costa, que está detenido desde el año 2018. Su último cargo fue jefe del Comando Nacional Antidroga, y lo vinculan junto a Juan Requesén y a otros civiles en el ataque de los drones que se le hizo a Maduro en un desfile por el aniversario de la Guardia Nacional por allá en el año 2018. Una Este acusación general, bastante extravagante, ¿no? sin duda alguna. Y este general, más que todo, porque este general es el número 1 de su promoción desde que estaba en la escuela militar. O sea, desde que estaba en la escuela militar hasta que ascendió a general de brigada, era el número 1 de su promoción. Hizo inclusive... ¿Él es de la Guardia o del Ejército? De la Guardia. De hecho, hizo cursos de operaciones antidrogas en Alemania, quedando número 1. Bueno, y ha sido detenido pues en el año 2018 sin ningún tipo de orden judicial, ni se le indicó de qué se le estaba acusando. Y bueno, también ha estado detenido desde esa época en la Dirección de Contrainteligencia Militar, también con una cantidad de problemas severos de salud, y no lo atienden, por más que sus familiares han hecho la denuncia. Su esposa está en Venezuela, su hija vive en Chile, ha hecho las denuncias y han hecho caso omiso. También quiero destacar el caso del teniente coronel Igber José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército, también número 1 de su promoción, detenido desde el año 2018. Se le acusa que con otros compañeros estaba supuestamente planificando un golpe en contra de Maduro. Este teniente coronel, hay que destacar que es el promedio académico más alto en la historia de la Academia Militar, inclusive sobrepasando a Marcos Pérez Jiménez, que era el más alto hasta cierto tiempo. Un muchacho pues con una gran prestancia y con un gran prestigio dentro de la Fuerza Armada, y él está detenido. ¿Y de qué lo acusaron? Lo acusaron de intentar un golpe en contra de Maduro en el año 2018 con otros 7 tenientes coroneles de su promoción. De hecho, todos están detenidos. Está detenido en la Dirección de Contingencia Militar, y él, para llamar la atención de las autoridades, hizo una huelga de hambre recientemente, desde el 21 de diciembre hasta aproximadamente el 10 o el 12 de enero, exigiendo pues que lo fuera a ver la Comisión de Naciones Unidas a la cárcel para hablar de las torturas que estaba sufriendo y para exigir un mejor trato para los presos políticos. Tuvo 17 días en huelga de hambre. Por lo menos logró el objetivo, que la Comisión de Derechos Humanos de Michelle Bachelet lo visitara en la cárcel, pero todavía se encuentra bajo detención, donde ha sufrido pues torturas y tratos degradantes. Un joven muy estimable, un oficial muy respetable por lo que tú dices, siempre destacado en todos sus cursos y promociones. Y en la Colina, y en la Marina y en la aviación hay oficiales perseguidos también. Por supuesto, y tenemos el caso del capitán de navío Luis de la Sota, que también está detenido desde el año 2018, fue el detenido con un grupo de oficiales que pertenecen a operaciones especiales, tanto de la Armada como de la Guardia Nacional, y lo acusan también de un supuesto intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro. Él trabajaba en la base de operaciones especiales de la Armada en Puerto Cabello, y lo detuvieron y lo han tenido pues del timbo al tambo. En estos momentos se encuentra recluido también en los calabozos de la DGCI. Bueno, ha tenido problemas de tensión, le ha dado COVID, tiene problemas con los riñones y no lo atienden. Su hermana, Molly de la Sota, que vive aquí en los Estados Unidos, estaba haciendo denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Ella es muy luchadora. Una vez la entrevistamos. Ella es muy luchadora. Dios la bendiga. Fue a hablar a México con los que estaban ahí en la supuesta mesa de diálogo y negociación para que hicieran algo por los presos políticos, pero no se ha logrado absolutamente nada. Y ya este oficial pues ya tiene casi 4 años injustamente privado de su libertad. Un oficial muy respetable, capitán de navío, que equivalente a las otras fuerzas sería como un coronel, un paso antes de llegar a general. Y quiero cerrar el caso de los militares con un caso emblemático que todo el mundo lo conoce, que es el capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano. Todo el mundo recuerda a Juan Carlos Caguaripano, que en el año 2017 pues hizo un asalto importante al fuerte Paramacay, donde extrajo algunas armas, fue detenido. Bueno, y desde que fue detenido, pues le han violado sus derechos humanos, le pusieron corriente en los testículos, le colocaron bolsas plásticas en la cabeza, lo molieron a palos, y se encuentran pues detenidos de esa época en los calabozos de la Policía Política SEBIN. Ha sido imposible que se haya podido tener algún tipo de medida a favor de Caguaripano. Inclusive en una de esas torturas le desprendieron hasta los testículos, una cosa que es completamente aberrante y que reposa en los informes que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos cuando estuvo en Venezuela. Pasando al ámbito de las personas civiles, hay que destacar el caso de Juan Requesén, acusado falsamente en el caso de los drones.
estuvo un par de años detenido en los calabozos de la policía política, después lo mandaron a su casa por cárcel, pero se encuentra todavía allí siendo completamente inocente. Cuando estuvo en el SEBIN, Y lo pues le pusieron sometieron, lo fotos. metieron a todos los vejámenes y humillaciones más increíbles, ese De muchacho. hecho, unas fotografías horribles en la cual se veía pues lleno de excremento en base a las torturas que le habían propiciado, completamente flaco y bastante desmejorado. Bueno, aunque lo mandaron para su casa, todavía sigue detenido. No ha tenido suerte de poder obtener alguna medida que lo deje completamente en libertad. Y destaco este caso porque es el único dirigente político que ha estado mucho tiempo detenido y acusado de algo tan aberrante, tan atroz y tan inverosímil como ha sido el bendito caso de los drones en el atentado contra Nicolás Maduro. Bueno, Juan Requesén lamentablemente pues no ha podido obtener su libertad y ha sido sometido a unos tratos degradantes pues que básicamente no se lo deseamos a nadie. Y quiero también hablar. Ajá. Sí, me ibas a preguntar algo. No, yo te iba a preguntar por Tarazona, pero me imagino que tú Voy tienes para allá. Perfectamente. Voy para allá. Quería hablar básicamente, y para cerrar un poco, quería hablar del profesor Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien obviamente es un profesor universitario con una doctorado en educación, quien tiene esta organización que se dedicó a denunciar la presencia de la guerrilla colombiana en la frontera, y por esta razón pues fue detenido el 2 de julio del año 2021. No lo han dejado en libertad, soltaron a su hermano, soltaron a otro profesor, pero a él no lo dejaron en libertad por más que sus familiares han denunciado pues que se encuentra en un estado de salud bastante, no crítico, pero sí ha venido desmejorando. No lo han dejado en libertad, conjuntamente con el profesor Robert Franco, que también forma parte de Fundaredes y fue detenido por esta denuncia constante de la presencia de la guerrilla en Venezuela. Y destaco estos dos profesores, o destaco estas dos personas, porque son profesores universitarios. Son profesores que tienen un destacado currículum, que ejercen la docencia en Venezuela y que por el simple hecho de denunciar algo que está ocurriendo y que todo el mundo ve, fueron encarcelados injustamente y no ha habido forma ni manera que los dejen en libertad, con todo y que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha estado estableciendo unas medidas cautelares y ha dicho que tienen que ser dejados en libertad. Ha llamado la atención porque no son criminales, pues no le hacen caso omiso. Y no me gustaría terminar, Alexis, sin mencionar un caso, pues que algunos lo ponen como presos políticos, otros no. Para mí son presos políticos, que es el caso de los hermanos Guevara. Tienen ya 18 años en detención. Los comisarios, sí, es una barbaridad. Rolando Guevara y Jesús Guevara, por cierto. Sí. Bueno, ya casi 18, 19 años en detención, acusados del asesinato de Danilo Anderson, que básicamente pues no existen pruebas en su contra. Y desde que los detuvieron, Alexis, se encuentran recluidos en los calabozos de la policía política en el helicoide. Que hay que destacar que el helicoide no es un centro de detención. El helicoide es la sede de la policía política y los calabozos que están allí son sumamente pequeños y están para tránsito. Cuando detienen a alguien dura 3 días y después lo mandan a cualquier centro penitenciario. Estos hermanos tienen ya, si mal no recuerdo, 19 años tienen allí detenidos. Los hermanos ahí está el calabozo ese que llaman La Tumba, ahí en el helicoide o en otro sitio. No, La Tumba está en Plaza Venezuela, que es también del SEBIN, pero está en Plaza Venezuela, que es bajo tierra. Pero en el caso de los que están en el helicoide del ex es sumamente grave, porque el helicoide no es una instalación para tener a nadie detenido. El helicoide es una instalación que es la sede de la policía política, con unos calabozos que son como de tránsito, no tienen las condiciones para ello. Hay una gran humedad, no hay iluminación, no hay condiciones para que los presos puedan tomar el sol respectivo. Y entonces me llama la atención porque estos hermanos tienen 19 años allí y para algunos no son presos políticos, algunos creen que son culpables. Yo particularmente pienso que son inocentes y yo sí los considero presos políticos porque han llevado la peor parte de este régimen. Son presos políticos. Y bueno, y ellos han perseguido, para cerrar, me gustaría que hicieras un comentario, porque ellos han perseguido incluso su propia gente suya que se atreve a tener una actitud, aunque sea levemente crítica, arremeten contra ellos con una furia bárbara, ¿no? Con un gran salvajismo. Por ejemplo, en el caso del general Marcos Torres, que se llaman. No. Aquí vamos, para hablar de ese caso, tenemos que hablar del general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, por cierto, que fue mi esbirro y mi verdugo. Sí. Ese fue el que me acusó a mí de colocar las bombas en las embajadas sin ningún tipo de prueba cuando era director de la policía política de SEBIN, pero hay que destacar que lo tienen preso desde hace 3 años. Lo tienen detenido y ahora lo enviaron a la cárcel militar, a la cárcel de La Pica, que es una cárcel civil, donde básicamente pues lo tienen bajo condiciones completamente precarias y como bien tú lo destacas, era un elemento de ello. De hecho fue ministro de Interior y Justicia, fue director de la policía política
pero no les importó que era parte de ellos, sino que lo tienen allí pues en condiciones bastante deplorables. Y por supuesto, tenemos que hablar del caso de Raúl Isaías Baduel, ministro de la Defensa, comandante del Ejército, compadre de Chávez, que lo metieron preso y bueno, murió bajo la custodia de sus esbirros, y siendo un hombre tan cercano a la revolución, no les importó, y eso muestra un poco pues el talante dictatorial, violatorio de los derechos humanos, maquiavélico y diabólico de este régimen. Por cierto, tienen a sus hijos todavía detenidos en condiciones completamente infrahumanas. Bueno, mira, José, muchísimas gracias, chico, por todas estas explicaciones que nos has dado. Es bueno que la gente sepa que hay un altísimo grado de saña criminal en la narcodictadura castrochavista, que se ha ensañado de manera realmente salvaje y miserable contra nuestros presos políticos, civiles y militares, y que, bueno, gracias a Dios que hay gente que lucha como ellos, como la señora de la Sota que tú mencionaste, el propio José Colina y tantos venezolanos pendientes de la suerte de nuestros presos. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Alexis, por la oportunidad de compartir contigo y con el público de Bienvenidos Venezolanos. Saludos. Y un gran abrazo a ustedes, queridas amigas y amigos, y gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.